Hola chicos, bienvenidos a la clase. Hoy continuamos con el tema del Evangelio de Juan. La última clase vimos que Dios es el verbo, es la palabra, y que a través del Señor Jesucristo conocimos la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo nos mostró su gloria acá en la tierra. Hoy continuamos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice: Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, ¿no creéis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias diciendo: Tu hijo vive. En Juan 6:5 nos dice: Jesús alimentó a 5,000. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, Juan en estos 2 capítulos nos muestra que Jesús empezaba a mostrarnos sus milagros. Él empezaba a comprobar la gloria de Dios a través de las cosas que pasaban alrededor de él. En el primer capítulo que leímos, nos muestra que si nosotros creemos, los milagros ocurren. El soldado vino a buscar ayuda para que el hijo se sanara y Jesús le dijo: ya está sano. Y él ni siquiera había ido a la casa, no estaba seguro si el hijo se había sanado o no. Simplemente creyó en que Jesucristo le ha dicho: ya está sano. Era solo creerle a Jesucristo. Y efectivamente vinieron los empleados, los siervos de él, y le dijeron que ya el hijo estaba sano. Y esto ocurrió porque él le creyó a Jesucristo. Y en el segundo capítulo nos cuenta que Jesús alimentó a 5,000 personas. Dice la palabra que sin contar mujeres ni niños, solamente contaron los varones. Con solo haber tenido unos panes y unos peces que Dios multiplicó, que Jesús le dio gracias al Padre porque Dios los multiplicó para darle de comer a toda esa gente. Entonces nos vuelve a enseñar la palabra que si damos gracias y creemos, pueden ocurrir milagros sobrenaturales. Conseguir de 5 panes, de 2 pececillos, comida para 5,000 personas es algo que puede salirse de nuestro entendimiento, que no se puede creer. Precisamente por eso se le llama milagro. En el capítulo 6 de Juan, versículo 16 nos cuenta: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban.
En Juan capítulo 6, versículo 25 al 32 nos dice: Cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que me envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6, 47 al 59. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Chicos, ya hemos visto varias veces en la palabra que Dios lo único que quiere que hagamos es obedecer sus mandatos, obedecer lo que Él nos pide en su palabra. Entonces vemos que el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre no morirá. Entonces, cuando hablamos de la carne y de la sangre de Cristo, hablamos de Él, hablamos de lo que Él significa para nosotros, la vida eterna, de lo que Él significa cuando hizo su sacrificio en la cruz. Hablamos de la cena que hacemos en el culto, que tomamos el pan, que tomamos el vino y hacemos obediencia a la palabra de Dios. Por eso Él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque le estamos obedeciendo, le estamos haciendo caso a lo que Él nos dijo que hiciéramos. Entonces, cuando hacemos caso, tenemos derecho a esa vida eterna que Él consiguió para nosotros en la cruz. Y como Él es la vida, Él es el pan que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro espíritu, entonces al recibir de ese pan y de ese vino, nosotros hacemos obediencia a Cristo y al Padre, y por eso mismo recibimos vida, recibimos todo lo que Jesucristo nos está ofreciendo. Entonces, cuando Jesucristo le dice a ellos, a los judíos aquí en la palabra, que coman de su carne y de su sangre, pues ellos no entienden, porque ellos no compartieron con Él la última cena, no compartieron cuando Él repartía comida para 5,000 personas, no compartieron con Él en todos los lugares donde Él estaba. Pero la gente que sí lo seguía, que lo escuchaba cuando Él predicaba, sabía de qué Él estaba hablando, de que Él daba alimento al alma, que Él era el que les daba vida cuando ellos estaban ahí tristes, y Él les daba la prédica y les daba las esperanza, les daba palabra para que ellos tuvieran fe. Ellos se sentían vivos y empezaban a entender que sí, que Él realmente era el alimento que ellos necesitaban. La palabra nos recuerda que en el desierto, nosotros ya vimos ese tema, ellos comieron maná que bajó del cielo, y Él les dice que Él es el verdadero pan que baja del cielo.
Entonces ellos murieron, las personas que comieron maná murieron, porque llegaron a viejitos y tuvieron que morir. Pero el espíritu, recuérdense, chicos, que hablamos que el espíritu de nosotros es eterno, que nuestro espíritu no va a morir. Entonces nuestro espíritu tiene que estar alimentado. Y Jesús es nuestro pan para el espíritu. Él es el agua de vida y el pan para nuestro espíritu, y por eso nosotros tenemos que consumir su palabra, que consumir de Él, aprender de Él para que nuestro espíritu tenga vida eterna. Juan 8 nos cuenta otro momento del cual nos narra cuando Jesucristo estaba en alguna parte de Capernaum. Dice: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, contestó ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más, le dijo Jesús. Bueno, dicen que los maestros de la ley, o sea, eran las personas que se encargaban de contarle al pueblo qué decía la palabra de Dios. Llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué quiere decir? Que él estaba siendo infiel al esposo, o que estaba teniendo alguna relación con un hombre que ya estaba casado. Eso quiere decir que ella estaba en adulterio. La sorprendieron cometiendo un pecado. Se la llevaron a Jesús para que Jesús la condenara, o sea, la pasara por juicio. Y Jesús lo que les contestó fue que si alguno de ellos no tenía pecado, le tirara la primera piedra. ¿Por qué la piedra? En el tiempo de Moisés, la orden había sido que las personas que pecaran, tocaba matarlas a piedra. Se unía todo el pueblo y tiraba piedra hasta que la persona moría. Esa era la orden en el tiempo de Moisés. Entonces, por eso ellos querían hacer esto con esa mujer. Pero Jesús les dijo: si a alguno de ustedes no tiene pecado, tire la piedra, porque pues si esa es la orden, pues háganlo. Pero pues resulta que ellos venían a condenarla a ella porque ella estaba cometiendo adulterio, pero seguramente ellos también habían cometido pecados, así como nos pasa a nosotros, que en la mañana dije una mentira, o que en la tarde me puse bravo y ofendí a alguien, o que no respeté alguna ley de Dios en algún momento. Siempre nosotros tendemos a cometer pecados. Lógicamente después nos arrepentimos y pedimos perdón, pero sí a veces cometemos pecados, entonces no somos personas libres de pecado. Y ellos pues no tenían la autoridad para poder coger y tirar una piedra contra ella si ellos también eran pecadores. Entonces por eso decidieron irse hasta que ya no hubo nadie que dijera: no, yo sí no tengo ningún pecado, yo puedo tirar la piedra. Entonces Jesús le dijo a ella: ya nadie la condenaba, ya nadie le iba a tirar la piedra, que se podía ir, pero que no podía volver a pecar, que Él la perdonaba, que Él no la condenaba, pero que tenía que no volver a pecar. Esa fue la condición que le puso Jesucristo. Entonces nos deja dos enseñanzas. La primera, que nosotros no podemos juzgar a nadie. No podemos señalar a nadie: ay, usted hizo esto, usted es pecador por esto, o usted comete esto, porque nosotros también tenemos nuestros pecados, también cometemos faltas, y no somos ni Dios ni Jesucristo para condenar a nadie. Y segundo, nos enseña la palabra que después de que Jesús nos ha limpiado y nos ha perdonado nuestro pecado, Él espera que nosotros no volvamos a pecar. En Juan 8, 12 al 20 nos cuenta la palabra. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Si supieran quién soy, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie lo pudo arrestar porque aún no había llegado su tiempo. Yo no soy de este mundo, dijo Jesús. Dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces ya hablamos. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son andar en pecado, ya habíamos visto ese tema, andar siguiendo los consejos del enemigo, del diablo con sus demonios, andar en pecado, eso es andar en tinieblas. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesucristo. ¿Para qué queremos la luz? El que anda en la oscuridad no ve por dónde anda, se puede tropezar, se puede ir entre un hueco, se puede estrellar, le pueden pasar cosas malas. Cambio con la luz, nosotros podemos ver por dónde caminamos y todo es más claro, todo se ve mejor y es como mejor la vida. Entonces, el que se niega a seguir a Jesucristo, pues vive en la oscuridad, porque Jesucristo es la luz. Es la única forma de que nosotros tengamos luz en este mundo, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, en medio de todas las cosas que pasan en el mundo. Él es la única luz que tenemos, Jesucristo. Y Él nos muestra en su palabra que Él no es de este mundo, que Él sabe que vino del cielo y va a volver al cielo. Y solamente saben eso quienes creen en Él. Las personas que le dicen, venga, ¿y usted de dónde vino? ¿Y por qué usted dice que es el Hijo de Dios? Y no le creen, esas personas están en oscuridad y no conocen a Jesucristo, por lo tanto tampoco le creen que es Hijo de Dios. Por lo tanto tampoco van a obtener ese alimento que es Él. Están en la oscuridad. Sigamos. Juan 10, 1 al 10 nos dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón, un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10 del 11 al 18. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo que se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, reconozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él. Doy la vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y que también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. La palabra en estos versículos nos habla de que Jesús es el buen pastor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Jesús nos compara con ovejitas? Que Él siempre pone ejemplos de la tierra para que entendamos las cosas espirituales, las cosas del cielo. Entonces Él nos compara con ovejitas, porque las ovejitas necesitan la guía, necesitan ser cuidadas, protegidas, y Él siempre nos compara con las ovejitas. Él dice acá que las ovejitas conocen la voz del pastor. O sea, nosotros conocemos a Jesucristo. Sabemos cuando es Jesús, su Santo Espíritu, el que nos habla. Y dice que cuando no oyen una voz conocida, sino que es alguien que no conocen, huyen. Nosotros le huimos al diablo, nosotros le huimos al enemigo cuando nos lanza dardos, cuando nos dice, sea agresivo, sea mentiroso. Nosotros huimos del pecado, huimos del mal, porque nosotros ya sabemos que eso no le agrada a Dios. Dice la palabra que Él es la puerta, porque las ovejas entran por la puerta. Los que entran por otro lado son los ladrones. Nosotros cuando entramos a una casa entramos por la puerta. Y los ladrones se meten es por los huecos, por las terrazas, por las ventanas. Por eso Él dice que Él es la puerta. Porque por la puerta es que hay que entrar al sitio cuando uno es dueño de ese sitio. Y dice que a través de Él nosotros seremos salvos. Y que vamos a tener vida y vida en abundancia. Si nosotros seguimos al pastor, si escuchamos su voz, si le obedecemos, si estamos atentos a cuando Él nos llama y a lo que Él nos dice. Dice que Él da la vida por sus ovejas. Ya sabemos que Jesucristo fue a la cruz por nosotros, para pagar la deuda que teníamos de pecado, porque nosotros habíamos hecho mucho pecado y eso nos había alejado de Dios. Pero Él fue a la cruz y entregó su vida. Recuerden que nosotros hablamos en los temas pasados de que Él la entregó porque Él quiso. Nadie lo obligó ni nadie lo presionó para que lo hiciera, sino que Él quiso entregarla por su propia voluntad. Y también nos aclara en esta palabra que Él tiene todo el derecho a entregarla y a volverla a recibir, porque Él es Dios. Ese era el mandato del Padre y Él decidió aceptarlo porque Él quiso. Nadie lo obligó. Y especifica que dio la vida por las ovejas, por las que Él tiene en el redil y por otras que Él va a seguir llamando para que lleguen a sus pies y lo conozcan y vivan en el redil donde el pastor las cuida. En Juan 11, del 1 al 4, nos sigue mostrando la palabra la gloria de Dios. Cómo Jesucristo nos mostró la gloria de Dios, cómo nos mostró su poder acá en la tierra. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta y sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección el día final, respondió Marta. A su llegada, Jesús encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive cree en mí y no morirá jamás. ¿Crees esto? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas,
pero lo dije por la gente que está presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal afuera. El muerto salió con vendas en sus manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Bueno, entonces dice la palabra que había un hombre que se llamaba Lázaro y que estaba enfermo, que le mandaron a decir a Jesucristo que él estaba enfermo, o sea, para que viniera a sanarlo antes de que muriera. Pero ¿cuál fue la decisión de Jesús? No ir todavía, porque dijo que la enfermedad no terminaría en muerte, que era para mostrar la gloria de Dios. Pasado algunos días, entonces el Señor Jesús fue a donde estaba Lázaro y llegó y encontró a la hermana, que se llamaba Marta, y ella le dijo: si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero aún todavía, si tú se lo pides a Dios, pues Dios te dará lo que tú le pidas. Así era la fe que tenía Marta en Jesucristo. Y Jesucristo le dijo que sí, que Él iba a resucitar, que Él era la resurrección y la vida, y que el que cree en Él no va a morir. Entonces ella le dijo: sí, yo sé que Él va a resucitar en el día de la resurrección. Y Él le dijo: no, cree porque así va a ser hoy. Y Él se acercó a la tumba y, como nos ha enseñado la palabra en varias ocasiones y como nos lo recalca cada vez que leemos la palabra, Jesucristo dio gracias. Se dirigió con su vista y con su corazón al cielo y le dio gracias a Dios. Y le dijo que él sabía que lo estaba escuchando y que le iba a dar lo que él esperaba. Y le dio la orden a Lázaro de que saliera de la tumba. O sea, ya confiado en que Dios ya lo había resucitado, lo llamó. Entonces la palabra nos enseña, primero, que Dios nos muestra su gloria y nosotros la vemos si creemos en los milagros que estamos esperando. Si no creemos, por más que digamos sí estoy esperando un milagro, ese milagro nunca va a pasar, porque la única gasolina que hace que se mueva el milagro es nuestra fe, creer en Dios. Y lo segundo que nos muestra y nos recalca, que ya hemos aprendido, es que siempre tenemos que dar gracias. Si nosotros estamos seguros y que tenemos fe, pues damos gracias porque sí, ya sabemos que el milagro se va a hacer. Esa siempre ha sido la enseñanza de Jesucristo. Acuérdense que nosotros tenemos que ser como Jesucristo nos enseñó. Y Jesucristo siempre nos enseñó a dar gracias. Él siempre todo, cuando multiplicó el pan, dio gracias. Siempre que hacía algún milagro le daba gracias a Dios porque se hacían vivos los milagros y se veían la gloria de Dios acá en la tierra. Dice en Juan 12, 1 al 10. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María entonces tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus propios cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, el que era uno de los discípulos y que más tarde traicionaría a Jesús, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto porque no le interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrás con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, ahí nos está contando la palabra que Marta y María, o sea, las hermanas de Lázaro, que ya hemos escuchado en el versículo anterior, ellas estaban haciéndole una fiesta en honor a Jesús. Y una de ellas trajo un perfume que era muy caro y se lo regó en los pies a Jesucristo para untarlo, para lavarle los pies y para dejarlo oliendo rico. Y otra persona que era un discípulo de Jesús, Judas, se ofendió por eso. Dijo: no, pues con ese perfume lo habíamos podido vender y con esa plata darle a los pobres. Y Jesús le dijo: no, porque es que los pobres siempre van a estar con ustedes, mientras que ella sabe que yo soy el Hijo de Dios y por eso lavó mis pies con perfume, con lo más fino, porque sabe que eso es lo que se merece Jesucristo. Y entonces
eso era lo que especificaba la palabra. Ella estaba dando lo más fino, lo más caro que ella tenía al Señor Jesucristo, porque Jesucristo se merece todo. Y Él no iba a estar siempre acá en la tierra en su cuerpo humano, y ella tenía que aprovechar. Entonces el Señor defiende a María en ese momento y le dice al discípulo que estaba diciendo que por qué no más bien lo vendían, que la dejara quieta, porque ella estaba aprovechando la presencia de Él. Entonces nos recuerda la palabra que nosotros siempre tenemos que aprovechar estar con el Señor. Que sí, nosotros tenemos que hacer lo mejor por nuestro prójimo, pero el primero es Jesús. A Él es al que tenemos que ponerle cuidado, a Él es al que tenemos que agradecerle, con Él es que tenemos que compartir tiempo, no hacer como hace mucha gente que primero me voy con mi amigo y después ahí sí voy al culto, que primero hago la fiesta con mi familia y después sí voy al culto. No, primero está Jesús. Después están los prójimos, los pobres, los necesitados, las personas que necesitan o que quieren compartir con nosotros. El primero en nuestra vida siempre debe ser Jesús. Bueno, acá ya la palabra nos empieza a hablar sobre los temas de cuando Jesús ya empieza a contarle a los discípulos de que Él va a entregar su vida. Cuando empieza como a darle señas de que Él va a entregar su vida por nosotros. Juan 14, del 1 al 4 dice: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en las obras que yo hago, también él las hará, aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre y el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces el Señor Jesús aquí les dice en Juan 14 que Él se va a ir. O sea, Él ya sabe que va a morir, pero Él sabe que Él se va a ir nuevamente para el cielo, a vivir con Dios donde Él vivía antes. Y les dice a ellos que Él va a alistar la casa donde ellos van a vivir, que Él va a alistarles allá, como cuando uno se va de paseo y la tía en el otro lado o la abuelita a donde uno va a ir a paseo. Ya les alisté la casa, las habitaciones. Eso se fue a hacer Jesús, a alistarnos el lugar donde nosotros vamos a vivir después de que salgamos de este mundo. Y entonces dice él, ustedes ya conocen el camino. Y Tomás le pregunta, pero nosotros no sabemos cuál es el camino. Y Jesús dice, el camino soy yo. Crean en mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad porque a través de Él conocemos la realidad. No vivimos en la mentira del diablo. Y Él es la vida eterna. Y el camino es Él, porque a través de Él conocemos la palabra, conocemos cómo agradar al Padre, obtuvimos la salvación, el Señor nos la regaló. Entonces, Él es el camino para llegar al Padre. Únicamente creyendo en Jesucristo somos hijos de Dios. Recuerden eso, que solamente es hijo de Dios el que acepta a Jesucristo. Entonces, es la única forma de llegar al Padre. Eso nos lo especifica en la palabra y Él no lo recalca porque Él quiere que nosotros vayamos a ese lugar que Él se fue a preparar para nosotros. También nos acuerda que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Él va a hacer
ese milagro desde allá. Él no necesita estar aquí en la tierra para glorificarse, para mostrar su gloria, para hacer los milagros que hacía cuando estaba acá. Y él dice, pidan en mi nombre y yo lo haré. Y no lo vuelve a repetir. Pidan en mi nombre y yo lo haré. Juan 14, del 15 al 17 dice, Jesús promete el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ahí en la palabra hacemos un repasito. ¿Se acuerdan que nosotros estamos sellados gracias a que creemos en Jesucristo? ¿Cómo estamos sellados? Con el Espíritu Santo, que vive en nosotros. Que el Señor Jesucristo nos lo envió para que Él nos guíe, para que Él nos consuele, para que Él sea nuestra ayuda mientras que estamos en este mundo. Jesucristo nos lo prometió y nos lo cumplió. Nosotros somos hijos de Dios porque creemos en Jesús. Estamos sellados con el Santo Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios. Y tenemos su Santo Espíritu para ser guiados y consolados. Bueno, chicos, hasta hoy llega el repaso de todo lo que hemos visto. Vemos el Evangelio de Juan, estamos repasando el Evangelio para que conozcamos más de la palabra del Señor. Espero hayan aprendido mucho. Los quiero bastante, mucho en Cristo Jesús. Los extraño muchísimo y espero que nos veamos el próximo domingo. Bueno, nos escuchemos el próximo domingo en la clase. Chao, Dios los bendiga.